De esta manera, las poquianchis comenzaban a desecharlas. Se encargaba de golpearlas, torturarlas, amarrarlas y encerrarlas en una habitación. Ellas se encargaban de desvestirlas totalmente, desnudarlas, examinarlas. Las podía llegar a golpear con maderas, las aventaba, eran esclavizadas por la comida de ellas, solamente abarcaba un plato de frijoles fríos y tortillas duras. Asesinaron entre 90 y 150 personas. Delfina, María de Jesús, Carmen y María Luisa González Valenzuela. Estos son los nombres de las mujeres que se encargaron de construir un imperio de abuso, maltrato, violencia y prostitución. Sí, estos son los nombres de las hermanas Poquianchis, un grupo de hermanas encargadas de cooptar y prostituir mujeres de entre 12 y 15 años de edad, manipulándolas con mentiras para después de llevarlas a su casa, comenzar a prostituirlas en sus burdeles. Ellas son las Poquianchis, pero ¿cómo comenzaron su historia y qué es lo que hicieron para, a tantos años después, seguir siendo recordadas como unas de las asesinas seriales más crueles en la historia de México? Las hermanas nacieron en una familia violenta, originaria del Salto, Jalisco, con un padre llamado Isidro Torres. Un padre que era un hombre violento, prepotente y machista. Y no solamente esto, sino que también era el encargado como alguacil en el gobierno porfirista. Y por otra parte tenemos a su madre, Bernardina Valenzuela, una mujer bastante religiosa que castigaba a sus hijas y por ende también las mantenía con un miedo constante por sus reglas tan estrictas. Y ahora imaginemos vivir en una familia con esta situación en donde el padre es violento y ni siquiera la madre puede ser un lugar de refugio, de paz y tranquilidad, porque también tiene un carácter bastante fuerte y por ende también es violenta. Es en 1938 que una de las hermanas, María del Carmen, conoce a un hombre que tenía una vida criminal y este hombre le muestra todo lo que debe saber sobre el negocio de los bares. Es así entonces que la va guiando y la va de alguna manera capacitando sobre cómo se debe administrar un lugar de este tipo. Después de unos cuantos años, cuando los padres de estas hermanas fallecen, les dejan una herencia pues no tan grande, pero lo suficientemente amplia para comenzar un nuevo negocio. Y es así como las hermanas deciden abrir su primer burdel en Lagos de Moreno, Jalisco. Para los años 50, las hermanas deciden abrir un segundo burdel y también comienzan a relacionarse con las altas autoridades, ganándose diferentes favores, como por ejemplo la luz verde para trabajar de manera legal este negocio. Se hizo entonces un intercambio de intereses en donde las Poquianchis se ganaban la luz verde en este negocio y además la protección en ese lugar. Y por otra parte, pues las autoridades se ganaban diferentes servicios y favores íntimos por parte de las mujeres que estaban en el burdel. El modus operandi que usaron las Poquianchis a lo largo del tiempo fue a través de una red de secuestro en donde había una serie de hombres que iban por los pueblos escogiendo a sus futuras víctimas y se acercaban a ellas para ofrecerles supuestos trabajos en casa o en el rancho sobre limpieza y demás labores del hogar. Y una vez que se las llevaban a estos lugares con las Poquianchis, al llegar con ellas se encargaban de desvestirlas totalmente, desnudarlas, para después examinarlas y así
tener un criterio de si serían de interés para sus clientes en los burdeles. Cuando las mujeres ya estaban listas para entrar en servicio en los burdeles, pues no solamente eran objeto de prostitución, sino que también tenían que tolerar golpizas y maltratos por parte de los clientes, quienes ya por los límites del alcohol o por algunas otras sustancias ilícitas, pues ya no podían controlarse y comenzaban a golpear a estas mujeres. Por otro lado, llega un momento en que las Poquianchis juntaron a un número bastante grande de mujeres y por ende ya no podían mantenerlas en un lugar tan pequeño. Es entonces que las hermanas deciden adquirir un rancho en donde reclutarían y aquí resguardarían a las nuevas y a las ya habitantes de los burdeles. Por otra parte, las familias de estas mujeres pues no volvían a saber nada de sus hijas o de sus hermanas, pues una vez en manos de las Poquianchis prácticamente estaban desaparecidas. A los burdeles no solamente asistían habitantes y trabajadores de los pueblos cercanos, sino que también asistían miembros criminales, agentes de la policía y probablemente también asistían políticos de estos pueblos y localidades cercanas. A estas mujeres no solamente se les prostituía, sino que también eran esclavizadas por las hermanas Poquianchis, pues eran sobreexplotadas al tener que hacer trabajos de limpieza, de comida y de otras índoles en el rancho y en los burdeles. Estas mujeres eran maltratadas de una manera increíblemente grave, pues solamente por poner un ejemplo, la comida de ellas solamente abarcaba un plato de frijoles fríos y tortillas duras la mayoría de los días. Y por otra parte, las mujeres que decidían rebelarse eran golpeadas por otras mismas mujeres que también eran prostituidas, pero que ya se habían ganado la confianza de las Poquianchis y quienes eran las encargadas de castigar a las que se rebelaban por una o por otra razón. Las víctimas de las hermanas tuvieron que soportar abusos, violencia, explotación y prostitución durante muchísimos años, y cuando llegaban a cumplir los 25 años de edad ya eran consideradas como viejas o poco interesantes para los clientes. Es entonces que de esta manera las Poquianchis comenzaban a desecharlas. Se las entregaban a su capataz y este hombre se encargaba de golpearlas, torturarlas, amarrarlas y encerrarlas en una habitación fuera del rancho, en donde las dejaba amarradas, no les daba comida y cada vez que iba a visitarlas era solamente para continuar torturándolas de una o de otra manera. Las podía llegar a golpear con maderas, las aventaba de alturas, las golpeaba él mismo con sus propias manos e incluso se dice que tenía una barra de madera, que al final de esta barra de madera tenía una punta de clavo y al momento de golpear a las mujeres pues les dejaba unas heridas bastante graves y bastante profundas por el largo de este clavo. Al momento en que el capataz regresaba con estas mujeres y las encontraba débiles e indefensas, decidía comenzar a cavar agujeros para después enterrar a estas mujeres aún con vida. Aquellas mujeres que lograban ganarse la confianza de las hermanas, como bien decía anteriormente, lograban seguir con vida, pero a costa de tener que castigar con golpizas y torturas
a las otras mujeres que se rebelaban. Por otro lado, muchas de las mujeres que quedaban embarazadas después de ser abusadas por los clientes, pues tenían que abortar, pero esto no lo hacían ellas solas, sino que cuando las poquianchis descubrían que estaban embarazadas, ellas eran las que practicaban los abortos de manera casera. Esto no lo voy a explicar mucho, lo voy a dejar a su propia imaginación, pero podía haber sido por algunos tés de diferentes hierbas o por algunas vías un poco más violentas. Había embarazos que lograban concretarse, pero al momento en que los bebés nacían eran las poquianchis quienes se encargaban o mandaban a alguien más a deshacerse de estos bebés. Hubo solamente una ocasión en que un bebé pudo sobrevivir, y esto fue porque el bebé fue vendido a unas personas que dijeron querían experimentar con él. Algunas prácticas de las cuales no he encontrado mucha información sobre eso, pero eso es lo que se tiene en cuenta. Luego de años de abusos, una de las víctimas logró escapar del rancho en donde estaba encerrada y luego de correr durante bastante tiempo, recorrer un largo camino, descalza, con heridas y con la ropa desgastada, pudo llegar a las autoridades en donde comentó todo lo que había sufrido en este rancho y explicó exactamente todo lo que había pasado allá, y también dijo que había otras mujeres que no corrieron con su misma suerte y se quedaron encerradas en este rancho. Al momento en que las autoridades deciden llegar a este lugar a detener a las hermanas Poquianchis, las hermanas negaron toda culpabilidad e incluso quisieron sobornar a estas autoridades, pero esto no se pudo lograr, pues estas autoridades no eran las que estaban relacionadas con el negocio de los burdeles y con el negocio de las poquianchis. Es así entonces que cuando las autoridades comienzan a recorrer y explorar el terreno, encuentran varias fosas con restos de cuerpos humanos, de adultos y de niños. A pesar de que las hermanas eran claramente culpables de todos estos delitos de manera directa o indirecta, ellas negaron rotundamente cualquier culpabilidad que se imputaba hacia ellas. De manera extraoficial y de acuerdo a los medios de aquella época, las Poquianchis asesinaron entre 90 y 150 personas en la década de los 60. Manejaban además una red de prostitución y secuestro en Guanajuato y en Jalisco. Y en 1949, María del Carmen falleció de cáncer. Delfina murió en 1968 tras caerle una cubeta de cemento en la cabeza. María Luisa murió de cáncer también en 1984 y María de Jesús, aunque pudo obtener su libertad, murió posteriormente en su domicilio. El caso de las Poquianchis se ha convertido en uno de los más recordados a lo largo del tiempo por la magnitud de todos los sucesos y también por ser las asesinas seriales con las cifras más altas en víctimas asesinadas. Hasta aquí el capítulo de esta semana. La verdad que la historia de las Poquianchis es una de las historias que más me ha interesado y la tomé como una de las primeras ideas para comenzar con el contenido de este canal. Y por cierto, se va a estrenar, o no sé si ya se estrenaría para el momento en que suba este video, pero Netflix hizo un proyecto, hizo una serie
llamada Las Muertas, que está basada en la historia de las Poquianchis. Cuando la llegue a ver, pues contaré mi crítica, mi opinión sobre esa serie. Espero que se haya tomado la seriedad suficiente sobre el proyecto y que se haya respetado todo el tema original y que no lo tomen con un humor o que no se pierda tanto la historia original de las Poquianchis. Y hay otros proyectos que ya se han hecho sobre esta historia. En su momento, en la serie de Mujeres Asesinas, se hizo un capítulo que hablaba sobre también la historia de las Poquianchis. No me acuerdo muy bien, pero aquí voy a poner la imagen o la descripción. También se había hecho una película basada en todo el suceso de las Poquianchis. Es todo por mi parte y es todo por parte de este capítulo. Yo soy Ángel Enrique Villa, te invito a que te suscribas a este canal en YouTube, ya que nos sigas también en TikTok, a que le des manita arriba, a que comentes. Si tienes alguna sugerencia o tienes alguna opinión sobre algún caso que te gustaría que comentáramos y explicáramos en este canal, pues puedes dejarlo ahí en los comentarios. Y si no, puedes dejar tus buenas vibras en los comentarios también. Comparte el video, ponlo en tus favoritos, descárgalo, súbelo a WhatsApp, súbelo a Facebook o lo que tú quieras. Pero espero que les haya gustado esta historia. Y pues bueno, ya sería todo por mi parte. Yo soy Ángel Enrique Villa y nos vemos en una nueva sombra de sombras ocultas.